El aire nocturno de la Ciudad de México era una sinfonía de olores y sonidos. El aroma de los tacos recién hechos se mezclaba con el olor húmedo del asfalto mojado por la lluvia de la tarde. El rugido de los coches resonaba por los estrechos callejones y, en las sombras, la vida animal de la ciudad se movía con una astucia milenaria. Entre ellos, en una grieta de una pared de piedra en el barrio de la Condesa, vivía Rodolfo. Rodolfo no era una rata común. Era flaco, ágil, con bigotes que parecían temblar de ansiedad y ojos que brillaban con una mezcla de miedo y audacia. Su pelaje era de un marrón grisáceo, marcado por cicatrices de pequeñas peleas, no por valentía, sino por escapes exitosos. A los ojos de cualquier humano, él era solo una plaga. Para el submundo de roedores de la ciudad, Rodolfo era un fantasma, el fantasma del queso, un ladrón legendario que se especializaba en un arte peligroso, robar queso. No robaba por maldad, ni por codicia. Rodolfo robaba por necesidad y por un sueño silencioso, un deseo que guardaba en su pequeño pecho, tener un pedazo de queso solo para él, sin tener que luchar por él, sin la amenaza constante de las ratas rivales o los gatos callejeros. Esa noche, la adrenalina corría por sus venas. Su objetivo era una bodega que guardaba los quesos más deliciosos de la ciudad. El dueño, un anciano llamado Don Ignacio, era famoso por su vigilancia, pero Rodolfo había estudiado sus rutinas durante semanas. La ventana del sótano, que Don Ignacio olvidaba cerrar, era su puerta de entrada. Rodolfo se deslizó por la grieta, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El olor dentro era embriagador, un perfume de diferentes tipos de queso, el suave y cremoso Oaxaca, el picante Cotija y el irresistible Chihuahua. Era un paraíso de queso. Rodolfo era tan bueno que lograba robar una rebanada de un queso sin que nadie notara la diferencia. Pero no esa noche. Quería el queso más valioso, el que todas las ratas de la ciudad codiciaban, el queso de oro, un queso especial hecho con leche de cabra de la más alta calidad, reservado solo para las fiestas más exclusivas de Don Ignacio. Era un queso tan raro que era casi una leyenda. El problema era que estaba en lo alto de una estantería, guardado como un tesoro. Mientras calculaba cómo llegar allí, una sombra oscura y peluda se movió en la esquina de la habitación. El corazón de Rodolfo se detuvo. No era una rata. Era un gato, grande y musculoso, con pelaje negro brillante y ojos que resplandecían en la oscuridad como brasas. La bestia se acercaba lentamente. Rodolfo se preparó para el final, pensando en todos los quesos que nunca probaría. «Es una hermosa noche para un robo», dijo una voz ronca y tranquila que rompió el silencio. «Pero no eres el único al que le gusta el queso». Rodolfo se quedó inmóvil. El gato se acercó, su cola moviéndose lentamente de un lado a otro. Era Gato, el más temido de los gatos callejeros, del que todos decían que era implacable y feroz. La cicatriz en su oreja izquierda era testimonio de una vida de luchas. «Eres rápido, pequeño», continuó Gato, con un tono de admiración en su voz. «Te he estado observando durante semanas. Eres el mejor ladrón que he visto». Rodolfo no respondió. Estaba confundido. ¿Por qué el gato no lo atacó? Gato se sentó y lo miró intensamente. «No voy a hacerte daño», dijo Gato. «Estoy cansado de esta vida de luchas. Cazar ratas es para los débiles. La verdadera caza es el dinero, no la comida». Rodolfo parpadeó. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblorosa. Gato sonrió, mostrando un diente de oro. «Un socio. Piensa en ello. Yo soy el cerebro y tú eres la agilidad. Juntos, podemos robar todo lo que queramos y vendérselo a otros roedores. Nadie nos detendrá. Dejemos de luchar y empecemos a ganar dinero de verdad». La propuesta de Gato era una locura, una alianza que desafiaba la naturaleza. ¿Una rata y un gato juntos? Pero los ojos de Gato parecían sinceros. Rodolfo, cansado de su vida de miseria y peligro, consideró la propuesta. Tal vez era su única oportunidad de hacer realidad su sueño. Le extendió la pata a Gato, un gesto de confianza que podría haber sido su sentencia de muerte o el comienzo de una nueva vida. Gato respondió, sellando el trato. A partir de ese momento, la historia de Rodolfo, la rata ladrona, ya no se trataba de robar para sobrevivir, sino de construir un imperio.
El miedo se transformó en esperanza, y la ambición de un pequeño roedor se unió a la inteligencia de un gato. La aventura apenas comenzaba. Rodolfo miró a Gato, con el corazón aún latiendo rápido. ¿Hablas en serio? ¿Un gato y una rata? Eso es una locura. Somos enemigos naturales. Gato, con su voz ronca, sonrió. El mundo no es blanco y negro, pequeño. Está hecho de oportunidades. Yo no soy como los otros gatos. Mis hermanos me despreciaron por no querer cazar. Prefiero la astucia a la fuerza bruta. Y tú, Rodolfo, tú tienes la astucia. Gato se acercó, su imponente presencia ya no era una amenaza, sino una protección. El plan es simple. Tú, con tu agilidad, robas el queso en grandes cantidades. Yo, con mi tamaño y conocimiento del mundo humano, te cubro. Luego, vendemos el queso. No a los otros gatos, que solo comen por deporte, sino a las ratas del barrio. Las que no pueden competir con el clan de las cloacas del norte, liderado por Bigotes. La mención de Bigotes le dio un escalofrío a Rodolfo. Bigotes era una rata grande, feroz y sin escrúpulos que controlaba todo el mercado negro de sobras en la ciudad. Era el terror de los roedores pequeños y el mayor rival de Rodolfo. Bigotes nos va a cazar, dijo Rodolfo, con voz baja. Que venga, respondió Gato, con una confianza que hizo que Rodolfo se relajara un poco. Nadie se va a meter con nosotros. Yo soy Gato. Y tú, Rodolfo, tienes un socio. Le vamos a demostrar a Bigotes que hay una nueva forma de hacer negocios. El primer robo juntos fue una prueba de confianza. Gato guió a Rodolfo por un túnel que lo llevó directamente al almacén de un gran supermercado. El queso está allí, en los estantes del fondo. Coge todo lo que puedas, susurró Gato. Rodolfo, acostumbrado a robar rebanadas, ahora tenía que cargar piezas enteras. Usó toda su fuerza y habilidad para jalar un enorme queso edamame, con la ayuda de Gato, lo arrastró hacia afuera. La visión de un gato y una rata trabajando juntos era surrealista. La noche se convirtió en el escenario del nacimiento de una sociedad inusual. Montaron un pequeño puesto improvisado en un callejón aislado. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Ratas hambrientas y cansadas de luchar por migajas se aglomeraron. La honestidad y el precio justo de Rodolfo se ganaron a todos. Él no era solo un ladrón, sino un negociante justo. Ese queso edam fue el mayor éxito, y en una noche, ganaron más de lo que Rodolfo había soñado en toda su vida. Mientras contaban las migajas de pan que usaban como dinero, la luna iluminaba sus rostros. Rodolfo, por primera vez en su vida, se sintió poderoso. No por robar, sino por crear algo. Esto es mejor que luchar, dijo Rodolfo, con una sonrisa. Te lo dije, Gato respondió, con sus ojos azules brillando en la oscuridad. La inteligencia supera a la fuerza. Pero necesitamos más. Necesitamos un plan más grande. La subtrama de la historia comenzó a desarrollarse. La noticia del éxito de Rodolfo y Gato llegó a oídos de Bigotes. Vio su negocio como una amenaza. Rodolfo había robado a sus clientes y estaba ganando una reputación que Bigotes creía que le pertenecía solo a él. La guerra estaba a punto de comenzar. La sociedad entre Rodolfo y Gato floreció de una manera que nadie podría haber previsto. No eran solo socios de negocios, sino amigos inseparables, una dupla improbable que se había convertido en la leyenda de las calles. Rodolfo, el astuto ladrón, ahora tenía la barriga más gorda y el pelaje más brillante que cualquier otra rata. Gato, con su inteligencia y su imponente presencia, era el guardián y estratega de su operación clandestina. El dinero que ganaban lo acumulaban en un escondite secreto, hecho de cajas de zapatos y cubierto de hojas secas, donde guardaban el fruto de su trabajo. No eran solo migajas, eran grandes pedazos de queso, cuidadosamente envueltos en papel y vendidos a precios justos, mucho mejores que los precios extorsivos de Bigotes. La reputación de Rodolfo se esparció como un dulce perfume entre la comunidad de roedores. Ya no era solo el queso fantasma, sino el rey quesero, un líder que, a diferencia de Bigotes, compartía su riqueza y su suerte. Con el dinero que ganaban, contrataron a otras ratas para ayudar, creando una red de distribución eficiente y segura.
El negocio estaba en auge, y la felicidad de Rodolfo era visible en su sonrisa de oreja a oreja. Una noche, mientras Rodolfo y Gato se sentaban sobre un montón de queso robado, el gato tuvo una idea. Sus ojos brillaron con la audacia de un genio. Rodolfo, mi amigo, ¿por qué seguir robando? Es un juego peligroso, dijo Gato, tranquilamente. Rodolfo, masticando un pedazo de queso, preguntó, ¿qué quieres decir, Gato? Gato se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Tenemos lo que necesitamos para dar el siguiente paso. Tenemos dinero, tenemos reputación y tenemos clientes leales. Podemos abrir nuestro propio negocio. Legalmente. Una tienda de queso para roedores, la Casa del Queso, punto. Rodolfo dejó de comer y se atragantó. ¿Una tienda de queso? ¿Una rata y un gato? ¿Estás loco? Seremos el hazmerreír de la ciudad. Nadie nos tomará en serio. Gato se acercó a Rodolfo, y sus ojos estaban llenos de seriedad. Nadie nos toma en serio ahora, pero si tenemos nuestro propio negocio, con nuestra propia marca de queso, podremos construir algo. Piensa en el imperio que podemos construir. No robaremos para siempre, Rodolfo. Tenemos que adaptarnos. Ese es el secreto del éxito. Rodolfo se quedó en silencio. La idea era una locura, pero la lógica de Gato era impecable. Él, el astuto ladrón, se convertiría en un empresario respetable. Su sueño de tener un pedazo de queso sin luchar se haría una realidad gloriosa. Sabía que el peligro aún existía, pero el potencial era mucho mayor. Esa misma noche, mientras Rodolfo y Gato discutían los planes para la tienda de queso, una rata joven y flaca, con los ojos llenos de miedo, se acercó a ellos. Se llamaba Sofía y era del clan de Bigotes. Estaba desnutrida, con el pelaje sucio y rasgado. Señor Rodolfo, por favor, ayúdeme, gimió, su voz era un murmullo de terror. Bigotes nos está matando de hambre. Él roba todo y lo vende a precios imposibles. Se está volviendo más cruel. Muchos de nosotros estamos huyendo. El corazón de Rodolfo se partió. Se acordó de cuando él mismo era una rata hambrienta, luchando por migajas. Miró a Gato y, por primera vez, la ambición en sus ojos cambió. Ya no se trataba solo de sí mismo, sino de los demás. Se levantó, miró a Sofía y, con un tono de voz que lo sorprendió, dijo: «Ven conmigo. Estás a salvo aquí. Te ayudaremos». Este acto de bondad, de ayudar a una rata que venía de su clan rival, fue el verdadero punto de inflexión en la vida de Rodolfo. Se dio cuenta de que su verdadero poder no era robar, sino ayudar. Su sueño ya no era tener queso para sí mismo, sino tener un lugar donde todas las ratas pudieran sentirse seguras y alimentadas. La Casa del Queso no sería solo un negocio, sino un refugio. Y Rodolfo, el rey quesero, se convertiría en el líder que la comunidad de roedores necesitaba. Su decisión de no solo aceptar la propuesta de Gato, sino de comprometerse con ella por un bien mayor, selló su destino. La idea de Gato no dejaba de resonar en la cabeza de Rodolfo. En un mundo donde las ratas siempre habían vivido con miedo a los gatos, la propuesta de convertirse en socios en una empresa de quesos era una afrenta a las leyes de la naturaleza, pero al mismo tiempo, era la promesa de un futuro que ni siquiera podían imaginar. Rodolfo y Gato comenzaron a trazar sus planes con la precisión de un gran asalto. Necesitaban un lugar, dinero y, lo más importante, la confianza de la comunidad de roedores. Gato, con su imponente porte y su inteligencia superior, asumió el papel de estratega. Él sabía que el mundo humano era una fuente inexplorada de recursos, y su misión era infiltrarse en la sociedad de los humanos sin ser detectado. Una noche, Gato se coló en la oficina de un banquero humano. No buscaba robar de forma burda, en su lugar, usó su astucia. Mientras el banquero, un hombre regordete con bigote, estaba distraído, Gato lo observó. El banquero estaba contando montones de dinero, pero en un momento de descuido, una bolsa llena de billetes de 100 pesos se le cayó del bolsillo, deslizándose bajo su escritorio. Gato, con la agilidad de un felino, tomó el dinero y lo escondió en una caja fuerte improvisada en un armario. De vuelta al mundo de los roedores, Rodolfo se concentró en convertirse en un experto en quesos.
Pasaba horas estudiando los diferentes aromas y texturas, soñando con el día en que podría ofrecer la mejor calidad a sus futuros clientes. Mientras tanto, la joven rata Sofía, a quien Rodolfo había ayudado, se convirtió en su aliada más leal. Ella era inteligente y observadora, con el don de obtener información valiosa. Sofía trajo noticias preocupantes. La ira de Bigotes crecía, y él planeaba un gran golpe para destruir la reputación de Rodolfo. Estaba tramando un asalto a la que sería más importante de la ciudad, la misma que Gato y Rodolfo habían estado vigilando. La tensión aumentó. Rodolfo y Gato sabían que si Bigotes tenía éxito, no solo arruinaría sus planes, sino que también causaría un caos que afectaría a toda la comunidad de roedores. La batalla por el futuro de la comunidad ya no era un simple asalto, sino la lucha entre la justicia y la codicia. El enfrentamiento final se acercaba y necesitaban un plan para detener a Bigotes antes de que fuera demasiado tarde. La noche se extendió como un manto pesado sobre la ciudad, y el aire se hizo más denso, no solo por la humedad de la lluvia, sino por una tensión silenciosa. Rodolfo y Gato se escondieron en las sombras, observando el almacén de la quesería, con sus corazones latiendo al mismo ritmo acelerado. Sabían que Bigotes se estaba preparando para el ataque. El ruido de las ratas en las profundidades de la ciudad era un zumbido constante, una amenaza inminente. Rodolfo, ahora más valiente y con una postura de líder, miró a Gato. «Vienen. Puedo oírlos. ¿Qué vamos a hacer?» Gato estaba tranquilo, su cola moviéndose lentamente. Tenía un plan audaz que dependía de la agilidad de Rodolfo y del conocimiento que tenían del lugar. Entrarán por las tuberías de drenaje, como de costumbre. Nuestra ventaja es que no conocen el diseño interno como nosotros. Vamos a usar eso a nuestro favor. Cuando la primera ola de ratas de Bigotes emergió del subsuelo, Gato y Rodolfo ya estaban en posición. Gato, con su fuerza, derribó un apilador de quesos, creando una barrera de más de 5 kilos de queso para la pandilla de Bigotes. El olor a queso fresco era una distracción para las ratas, que intentaban devorar la barrera en lugar de luchar. La tensión estaba en su punto máximo, y Rodolfo sintió el olor de la rabia y el sudor. Bigotes, que tenía el doble de tamaño que Rodolfo, apareció en lo alto de un barril, gritándole a su pandilla. «Dejen de jugar. El objetivo es la mercancía, no el desorden. Atrapen a esa rata». Rodolfo no huyó. Recordó todas las veces que Bigotes lo humilló en el pasado. «Esto se acaba aquí, Bigotes. Hay una mejor manera de vivir, para todos nosotros», dijo Rodolfo, su voz sorprendentemente firme. «Hablas como si supieras algo, rata de alcantarilla», se burló Bigotes. «Te voy a dar una lección». La pelea comenzó. Rodolfo, ágil, esquivó los ataques pesados de Bigotes, usando el entorno a su favor. Rodó por debajo de los estantes, subió a las cajas y arrojó pequeños trozos de madera a los ojos de Bigotes. Mientras tanto, Gato ayudaba a dispersar al resto de la pandilla, arrojando cubos de agua que asustaban a las ratas. El enfrentamiento fue como una danza frenética en la oscuridad, llena de movimientos rápidos y sombras. El punto de inflexión llegó cuando Rodolfo llevó a Bigotes a un área que Gato había preparado. Bigotes, centrado solo en atrapar a Rodolfo, no se dio cuenta de que estaba siendo guiado hacia un gran estante de quesos inestable. En el momento exacto, Gato empujó el estante con su pata, derribándolo sobre Bigotes. La pandilla se dispersó. Rodolfo y Gato escaparon, sabiendo que habían ganado la batalla, pero no la guerra. Bigotes todavía estaba allí, humillado, pero vivo. Después de la humillante derrota de Bigotes, la moral de Rodolfo y Gato estaba por las nubes. La victoria no solo había consolidado su posición en el barrio, sino que también les había dado la confianza necesaria para dar el siguiente gran paso. Por fin, era el momento de poner su plan en marcha. Con el dinero que habían ahorrado y con la ayuda de algunas ratas leales, compraron un pequeño local abandonado. Era un antiguo almacén, polvoriento y cubierto de telarañas, pero Rodolfo lo vio como su lienzo en blanco, su oportunidad de crear algo que nunca antes se había visto en el mundo de los roedores. Gato usó su astucia para persuadir a un grupo de humanos del mercado local de que el almacén necesitaba una remodelación, y, con la ayuda de un par de migajas estratégicamente colocadas, lograron que el lugar fuera reformado. El resultado fue la Casa del Queso,
un paraíso para las ratas. El local era pequeño pero estaba impecablemente limpio, con estanterías cuidadosamente diseñadas para exhibir una variedad de quesos que Rodolfo había conseguido a través de sus rutas de robo. Pero lo que realmente hizo que la Casa del Queso fuera especial fue el trato. Rodolfo y Gato ofrecían quesos de alta calidad a precios justos, mucho mejores que los precios extorsivos de Bigotes. Su filosofía era simple, la abundancia para todos, no el monopolio para unos pocos. Al principio, las ratas desconfiaban. Un negocio manejado por una rata y un gato era algo inaudito. Pero la calidad del queso y la honestidad de Rodolfo y Gato ganaron la confianza de la comunidad. Sofía, la rata que Rodolfo había ayudado a escapar de las garras de Bigotes, se convirtió en una valiosa gerente, ayudando a Rodolfo a administrar el negocio, mientras que otras ratas trabajaban en el mostrador. La fama de la Casa del Queso creció rápidamente, haciéndose conocida por su calidad y su integridad. Las noticias de su éxito llegaron a oídos de la élite de los roedores. Un día, una rata con un collar de cuentas de plástico, conocida como la reina de las ratas de Polanco, llegó a su tienda. Su nombre era Catalina, y su barrio era famoso por su riqueza y su gusto exigente. He escuchado rumores sobre un queso que no se encuentra en ningún otro lugar, dijo Catalina con voz altiva, inspeccionando el lugar con desdén. Dicen que sus precios son justos, lo cual es casi una blasfemia en este mercado. Me gustaría probar su producto. Rodolfo, con su nuevo porte de empresario, le ofreció una degustación de su queso más selecto, un queso de cabra curado que había robado con la ayuda de Gato. Catalina probó el queso, sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa. Era exquisito. Nunca he probado algo igual, admitió Catalina, su voz más suave. He decidido que quiero establecer una sociedad con ustedes. Quiero que distribuyan su queso en mi barrio. Si aceptan, sus ganancias se triplicarán. Y yo, por supuesto, recibiré una porción adecuada. Rodolfo miró a Gato, quien le dio un guiño casi imperceptible. Era una oportunidad de oro para expandir su negocio, para dejar de ser un simple negocio de barrio y convertirse en una empresa a nivel de ciudad. Rodolfo aceptó la propuesta. Esto es solo el comienzo, mi amigo, dijo Rodolfo a Gato esa noche, mientras contaban las ganancias. Pronto seremos los dueños de todo el queso en la ciudad. Gato sonrió y asintió, su cola moviéndose en un ritmo satisfecho. Te lo dije, Rodolfo. La inteligencia es el verdadero poder. Pero la euforia era prematura. Justo cuando todo parecía ir bien, una sombra familiar apareció en la puerta de la Casa del Queso. El rostro magullado de Bigotes, marcado por el odio y la sed de venganza, apareció en la entrada. No estaba solo. Una banda de ratas mucho más grande y fuerte que la anterior lo seguía, todas con la misma mirada de ira. Bigotes, con una voz llena de rencor, dijo, Rodolfo, creíste que una pequeña caída me detendría. Estás equivocado. No he venido por el queso, he venido por ti. Y por todo lo que has construido. El punto de inflexión había llegado. El éxito de Rodolfo había atraído la atención de su némesis, y la paz que habían construido estaba a punto de desmoronarse. La batalla final era inevitable, y Rodolfo sabía que esta vez, el enfrentamiento sería por algo más que queso. La noche cayó sobre la Casa del Queso, como un manto oscuro y pesado. El aire, generalmente vibrante con el murmullo de los ratones felices y el aroma de los quesos finos, estaba denso de tensión. Las luces de la tienda parpadeaban, proyectando sombras largas y aterradoras mientras Rodolfo y Gato se preparaban para lo que sabían que sería el enfrentamiento final. Se habían preparado para esto desde que Bigotes, cubierto de cicatrices y furia, apareció en la puerta. Su mirada era puro odio, y su promesa de venganza resonaba en la mente de todos. Vendrán por la calle principal y por las paredes, advirtió Sofía, su voz suave pero firme, resonando en el lugar. Había usado sus habilidades como espía para reunir información y sabía que Bigotes estaba más organizado que nunca. Quieren más que solo queso. Quieren tu caída, Rodolfo. Tu leyenda. Rodolfo, ahora con un vientre prominente de tanto queso y un bigote que parecía el de un general, asintió. Se llevarán una sorpresa, dijo, su voz más profunda de lo que nunca había sido. Piensan que la fuerza bruta puede derrotar a la unidad. Su plan era audaz. En lugar de luchar,
usarían la inteligencia para defender su hogar. Gato, con su conocimiento de las debilidades de su propia especie y de los humanos, tenía una estrategia. Habían preparado trampas astutas, pequeñas rampas ocultas que conducían a cubos de basura, estantes de queso inestables listos para colapsar al menor toque y un sistema de cuerdas para derribar sacos de harina. Alrededor de la medianoche, la batalla comenzó. El sonido de cientos de patas diminutas resonó desde el exterior. Bigotes lideró a su ejército, con una expresión de triunfo en su rostro. «¿Pensaron que podrían vencerme, Rodolfo?», gritó, su voz rasgando el silencio. «Me robaron mi respeto, y ahora les quitaré todo lo que tienen». El primer grupo de ratones de Bigotes corrió hacia la tienda e inmediatamente cayó en una de las trampas, rodando en un cubo de basura. Se desató el caos. Mientras luchaban por salir, el segundo grupo fue recibido por una lluvia de sacos de harina, cubriéndolos de polvo blanco. Rodolfo y su equipo trabajaron en perfecta sincronía, tirando de cuerdas y empujando objetos, transformando el queso que había construido su imperio en sus armas de defensa. Gato, mientras tanto, se enfrentó directamente a Bigotes. «Estás luchando por una causa perdida», gruñó, esquivando los feroces ataques de Bigotes. «Rodolfo te ofreció una oportunidad de paz, pero preferiste la guerra». «No lucho por la paz, lucho por el honor», respondió Bigotes, ciego de rabia. «¿Tú, paz? Es una mentira. Lo único que importa es quién es el más fuerte». La batalla se intensificó, pero la tensión aumentó cuando Bigotes, en un acto de desesperación, tomó una pequeña vela y la volteó sobre una pila de papel. La pequeña llama creció, amenazando con consumir toda la tienda. El fuego no solo amenazaba el negocio, sino la vida de todos allí. Gato y Bigotes dejaron de luchar, observando el fuego con horror. En ese momento, Rodolfo, viendo la desesperación en los ojos de Bigotes y el pavor de su propio ejército, se dio cuenta de algo. La lucha no era sobre quién era el más fuerte, sino sobre quién tenía la visión más clara. Miró a Bigotes, que estaba tan ciego por el odio que no se dio cuenta de que estaba destruyendo todo lo que él mismo había codiciado. Rodolfo, con una valentía que no sabía que tenía, gritó: «Bigotes, mira. Estás destruyendo lo que todos queremos. Detente. Puedes unirte a nosotros. Juntos, podemos construir un imperio de queso, no destruirlo». Bigotes, confundido y humillado, miró el fuego, luego a Rodolfo y finalmente a sus propios seguidores, que huían en pánico. Su ira se transformó en desesperación, y se dio cuenta de lo lejos que había llegado. El fuego se extinguió rápidamente con la ayuda de Gato y algunos de los ratones, pero el enfrentamiento había dejado su huella. Bigotes, derrotado, miró a Rodolfo con una mezcla de admiración y odio. No había perdido ante una fuerza superior, sino ante una idea superior. La casa del queso estaba a salvo, pero la noche de terror y la amenaza de destrucción permanecerían durante mucho tiempo en la memoria de todos. El final de la batalla no era el final de la historia, sino el comienzo de una nueva fase. La luz de la mañana en la Ciudad de México nunca había sido tan brillante para Rodolfo. El polvo dorado que bailaba en los rayos de sol que entraban por la ventana de la Casa del Queso parecía un buen presagio. La Casa del Queso, que antes era un lugar pequeño y humilde, ahora era una imponente empresa, con estantes que se elevaban hasta el techo, repletos de quesos de todos los tipos y tamaños. El olor a queso se mezclaba con el del éxito. Rodolfo, ahora conocido como el magnate del queso, estaba más gordo y más seguro de sí mismo, sus bigotes perfectamente arreglados, su pelaje brillando de salud. Gato, su socio y amigo, era quien se quedaba en la puerta, con su pelaje negro reluciente y su cicatriz en la oreja, que ahora parecía una insignia de honor. Él era la cara de la empresa para el mundo humano. Negociaba con los camiones de entrega y, con una mirada, se aseguraba de que todo funcionara bien. La amistad entre la rata y el gato era legendaria, un símbolo de que la ambición y el trabajo en equipo pueden superar cualquier barrera. Pero la verdadera señal del éxito era la forma en que trataban a los demás. Rodolfo y Gato se convirtieron en las figuras legendarias del mundo de los roedores. La empresa creció hasta convertirse en una red de tiendas en todos los barrios de la ciudad. El queso que vendían ya no era robado, sino comprado de granjas cooperativas, lo que garantizaba la calidad.
El rey del queso y sus socios se aseguraban de que los precios fueran justos para las ratas más pobres, e incluso crearon un fondo de ayuda para roedores necesitados. La reputación de su generosidad se extendió por toda la ciudad. La subtrama de la historia encontró su conclusión. Sofía, la rata a la que Rodolfo había ayudado, prosperó con su propia empresa de pastelería. Ella creaba pasteles de queso, mezclando el queso de Rodolfo con frutas y dulces, dándole al mundo de los roedores un nuevo sabor. Su tienda, El Sabor de Sofía, se convirtió en la más popular de la ciudad. Las ratas de Polanco, ahora bajo la protección de Rodolfo, garantizaban la distribución de los pasteles. El mundo de los roedores se volvió más pacífico, y los robos y las peleas se convirtieron en cosa del pasado. Incluso Bigotes, después de su humillante derrota, encontró un lugar en el nuevo orden. Se convirtió en el gerente del almacén más grande de la empresa. Su fuerza, que antes se usaba para el mal, ahora se usaba para el bien, garantizando la seguridad de los quesos. Nunca se hizo amigo de Rodolfo, pero aprendió a respetarlo. La verdadera fuerza no está en pelear, se susurraba a sí mismo, sino en construir. Una noche, Rodolfo y Gato se encontraron en la azotea de un edificio de oficinas, observando las luces de la ciudad. La luna llena iluminaba el cielo y el viento soplaba suavemente. Rodolfo, el pequeño ratón que una vez vivió en las sombras, se sentía como el dueño del mundo. ¿Quién lo diría, Gato?, dijo Rodolfo, sonriendo. Una rata y un gato, construyendo un imperio de quesos. Todo empezó con un robo. Gato miró las luces y suspiró, satisfecho. Sí, pero lo importante no es cómo se empieza, Rodolfo, sino cómo se termina. Terminamos bien. Rodolfo miró a su amigo, el gato que podría haber sido su enemigo, pero que se convirtió en su mayor aliado. ¿Y qué haremos ahora, socio?, preguntó, con la voz llena de emoción. Gato lo miró, sus ojos brillando en la oscuridad. Solo seguiremos construyendo, mi amigo, dijo. El mundo es grande, y hay muchos quesos por descubrir. La aventura nunca termina. Y si quieres, podemos robar un pedacito de queso para celebrar, solo por diversión. Rodolfo se rió. La vida era buena. El miedo había sido reemplazado por la confianza, la necesidad por la prosperidad y el robo por la creación. La leyenda de El Rey del Queso se había convertido en una realidad, y la historia de una pequeña rata con un gran sueño continuaría siendo contada por generaciones.